Bien, hoy vamos a tocar un tema que, como su título dice, pues tiene que ver con lo que no es de aquí. ¿eh? Pero sí que veremos lo que es de aquí, porque aquí estamos. No nos hemos ido. Este enunciado reflexiones sobre el más allá porque llama la atención. Y lo que quiero es llamar vuestra atención para que estéis pendientes y podamos reflexionar sobre las cosas en las que estamos y en las que estaremos. Y para ello, pues vamos a ir viendo esto. Es bueno reflexionar sobre nuestro futuro en el cielo. La cosa es que estamos tan metidos en nuestro día a día, muy humano, eso de muy humano lo he diciendo varias veces a lo largo de esta predicación. Estamos tan metidos en el día a día, en la cotidianidad, es una palabra un poco complicada, que nos olvidamos de que en realidad no somos de aquí, los cristianos no somos de aquí, estamos aquí de paso, nosotros pertenecemos al más allá, ¿eh? Bueno, al cielo, ¿vale? Pertenecemos ahí, al cielo, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, ese es nuestro destino final. Y de hecho somos ciudadanos de esa ciudad, porque para ser ciudadano tienes que tener una ciudad, ¿eh? Si no eres ciudadano, es lógico. Pero, y es Jerusalén, la nueva Jerusalén, no la de aquí, la terrenal, sino la celestial. Pero qué poco pensamos en ello, porque como digo, estamos demasiado inmersos en el día a día, en nuestras cosas personales, etcétera, ¿no? Pero por nuestra naturaleza nos asusta pensar, porque eso tiene que ver también con una cuestión de susto, ¿eh? Tiene que ver con una cuestión de miedo, muy racional, muy humano. Miedo, nadie se quiere morir, ¿no? ¿No? Bueno, veremos que Pablo sí, curioso. Me llamó la atención que estaba leyendo Filipenses el otro día y veremos lo que dice Pablo allí, ¿no? Y cuál era su deseo. Entonces estuve meditando sobre esto, porque claro, si nosotros como siendo cristianos, y él también cristiano, él tiene el deseo de morir, de irse con el Señor, y yo no, entonces, para que morir no quiere nadie, ¿no? O sea, no le gusta a nadie. O sea, ¿qué es lo que tenía Pablo que yo no tengo? ¿O qué es lo que tenía Pablo que nosotros no tenemos? O alguno quizás sí, no sé. Por ahí empiezo, ¿eh? Por ahí empiezo. Porque hay una diferencia, veremos que hay una diferencia entre lo que Pablo sentía y lo que sentimos nosotros. Utilizo el verbo sentir por utilizar un verbo rápido. Es más que sentir, pero bueno. Pero la cuestión es esta. En lo humano nos asusta pensar que un día deberemos abandonar este cuerpo. O sea, queremos tanto nuestro cuerpo, y fíjate que es un cuerpo que cada vez va peor, ¿eh? Por la ley de la entropía, ¿no? La ley de la entropía, ¿sabes cuál es, no? La segunda ley de la termodinámica, que todo se va para abajo, ¿eh? Todo tiende a irse para abajo y desaparecer, ¿no? Eh, Esto es por causa de la caída, por cierto, hay que decirlo. Estamos tan acostumbrados a amar nuestro cuerpo, cuidamos nuestro cuerpo, hacemos deporte, hacemos de todo, comemos sano, y sobre todo en esta sociedad que constantemente nos están metiendo esto por los ojos, ¿no? Tienes que hacer esto, los 10 consejos para vivir unos años más, los 10 consejos para no morirte antes de tiempo, los 10 consejos para vivir una vida agradable, los 10 consejos, siempre son 10 consejos, no sé por qué siempre son 10, ¿no? O son 7 o son 10, pero vale, no son muchos más, menos mal. Estamos tan acostumbrados a querer tanto a nuestro cuerpo, que no lo queremos abandonar. Esto es una realidad, ¿no? La pregunta es, ¿los primeros cristianos vivían así? ¿Los cristianos que estaban presos, los cristianos que iban al martirio, eran tan amadores de sus cuerpos? Yo estoy convencido de que no. Pero nosotros vivimos en una sociedad que es muy diferente a aquella. Muy diferente. Pero iremos viendo todo esto, ¿no? Nosotros sí tenemos este miedo, nos asusta pensar que un día, pues oye, pues vamos a tener que salir de aquí, ¿no? Y entrar en una realidad totalmente desconocida, experimentalmente hablando. O sea, nunca hemos estado ahí. ¿Tú has estado ahí? Yo sepa, ¿no? Pregunto. Es una pregunta, contestadme. ¿Habéis estado ahí arriba? Yo estoy asombrado porque entras en YouTube, ¿no? Y, y es verdad que también es cuestión de los algoritmos famosos, ¿no? Pero te van saliendo cada vez más experiencias, vídeos de experiencias extracorpóreas, ¿no? De presuntos cristianos.
Parece eso una procesión. O sea, están todos yendo al cielo y teniendo visiones en el cielo y ven al Señor y hablan con el Señor y continuamente. Dicen que esto es para estimular la fe. Yo creo que hacen todo lo contrario, consiguen todo lo contrario, porque al final ya no sabes qué experiencias fíjate, lo digo en subjuntivo, puedan ser reales, verdaderas o no. Porque hay tantas experiencias, si tú te metes en internet y empiezas a buscar, los algoritmos te van a ir llevando todo eso, ya lo sé, pero es que son cientos de vídeos, por no decir más, ¿no? Que te van de experiencias, presuntas experiencias extracorpóreas, gente que ha salido del cuerpo, que ha muerto, y han ido al cielo, han visto al Señor, han hablado con el Señor, pero algunos han pasado por todos lados, han pasado por el infierno, por el cielo y hasta por el purgatorio. O sea, es una cosa, ¿sabes? Todo va dirigido más a los católicos, claro. Entonces, yo sinceramente pienso que si alguna experiencia ha habido, sí la ha habido, porque Pablo la tuvo, veremos sobre eso, pero cada vez soy más escéptico en creerme todo esto. Yo no... ¿Sabéis lo que yo prefiero creer? Lo que dice la palabra de Dios. Ceñirme a ella. Las experiencias que uno haya podido tener, para él. Esto es muy personal. Yo también he tenido alguna experiencia, no de ese tipo, sino de otro. Experiencias sobrenaturales yo he tenido. Pero yo sé que si las cuento no me creen. Entonces, me las quedo para mí porque yo las experimenté. Cada uno que experimente lo que quiera, lo que el Señor le permita experimentar, mejor dicho así. Pero ahí lo dejo, ¿no? Ahí lo dejo. Pero sí nos vamos a ceñir en lo que la palabra de Dios dice al respecto, porque sí tiene que decirnos algo. En cuanto a Pablo en concreto. Sigo narrando esto. La verdad es que el ser humano teme a lo desconocido. Esto es una verdad como un templo. Tememos lo que no conocemos. Porque nos movemos mucho por la experiencia. El ser humano es un ser inteligente y se mueve por la experiencia. Lo que tú vas experimentando, lo que tú vas conociendo por ti mismo, es algo que tú vas guardando dentro, que de alguna manera te va guiando o puede guiarte hacia otra experiencia similar, más fuerte o menos fuerte, lo que sea. Y eso te va dando seguridad, porque tú vas entendiendo las cosas. Somos gente pensante, no somos animales. El ser humano no es ningún animal, ¿vale? No somos animales. Somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios. No somos dioses, somos criaturas, pero inicialmente creados a la imagen y semejanza de Dios. Lo que pasa es que somos seres caídos, eso sí. El ser humano es un ser caído, pero inicialmente creado a la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, no somos animales, los animales no piensan. Los animales es otra historia, no voy a hablar de los animales, estoy hablando de nosotros. Y esta es la cosa, tememos a lo desconocido. ¿Por qué? Porque nos causa mucha inseguridad. No sabemos lo que pueda ser. Es normal, no es malo, porque de alguna manera eso nos protege o intenta protegernos. Andamos con cautela. Y hay que andar con cautela. La cautela es parte de la sabiduría. Nada que decir al respecto, ¿no? Ahí digo, es natural. Por eso es bueno estudiar en la palabra los ejemplos que nos da al respecto, que siempre fortalecerá nuestra fe. Bueno, tenemos el tema, el caso, de Enoc. Enoc fue arrebatado y llevado a los cielos. ¿Debo creer eso? Claro, porque está en la Biblia. Es la palabra de Dios. Es algo que no ocurre, que no es normal. O sea, no te encuentras un día a tu amigo Luis y dices, no, Luis, ¿dónde está? No, fue arrebatado, ha sido arrebatado. Se fue con el Señor. Arrebatado. No muerto, ¿no? Sino arrebatado. Ah, vale, no, sí es normal. Yo también sé de José Luis, ¿no? Yo de José Luis, que también lo mismo. Y es como, esto es lo normal. No es lo normal. No es lo normal. No es lo normal que una persona sea llevada físicamente al cielo, ¿verdad? ¿Pero es bíblico? Sí. ¿Por qué? Porque ha ocurrido. A Enoc le ocurrió. A Elías también. Y Elías encima montado en un carro de fuego. Vaya usted a saber lo que es eso. ¿Te imaginas un carro ardiendo? Y una persona ahí en el carro ardiendo y no se quema, sino que se va al cielo. ¿Te lo imaginas? Porque hay que imaginárselo.
Porque lo hemos visto, no. Pero lo creemos, yo sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, la Biblia no engaña, es la palabra de Dios. ¿Vale? Entonces, sí es bueno estudiar en la palabra casos que son inéditos, que son, digamos que humanamente increíbles, humanamente, ¿no? Pero que son verdaderos, porque son reales. Esto fortalece la fe. Y en ese sentido también la experiencia paulina. La experiencia paulina es la experiencia de Pablo. Para aquellos que necesiten entender esto. Bien, entonces la gente sin Cristo no piensa en estas cosas, como es obvio, y por ello se implica en buscar su felicidad en esta vida que es tan corta y escasa. Esto es importante, ya lo sabemos, pero esto es muy importante y es muy, muy importante que lo entendamos. No podemos proceder como piensa la gente del mundo. La gente del mundo tiene su parte en esta vida, nada más. Ellos no se plantean acerca de si hay una vida eterna, o si hay un infierno, si hay un cielo. Antes a lo mejor se lo pensaba, hoy en día ya no. La gente piensa, intuye más que piensa, porque ni piensan, que si se mueren desaparecen. Por eso tanta gente se suicida. Porque no tienen presente que hay una vida eterna. ¿Vale? Y se suicidan y en el siguiente paso están en el infierno. Y dicen, pero ¿qué hago yo aquí? Si yo me he querido sacar de en medio. Pues no, porque no te puedes sacar de en medio, porque el espíritu no deja de existir, sea donde esté, ¿no? Entonces, la gente lo único que tiene en esta vida es un afán de buscar su felicidad. De ahí lo que hablaba yo antes del culto al cuerpo. Y por eso los cristianos tenemos que tener cuidado de no meternos demasiado en asuntos que al final no trascienden, no van a ningún sitio. Porque lo que vayamos a vivir es lo que Dios va a permitir que vivamos. No más ni menos, ¿vale? Entonces nos apena pensar en la condición caída de los hombres, pero eso es lo que hay, ¿no? Nosotros nos alegramos de estar en Cristo. Amén. La realidad es esta, ¿no? El mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros sabemos que somos de Dios. Primera de Juan 5:19. Este versículo lo tenemos que aprender de memoria, porque es fundamental para entender la realidad en la que estamos viviendo. No tengo mucho tiempo para extenderme ahí, pero el viernes estuve comentando algo. Los que estuvisteis el viernes, es bueno que vengáis los viernes si podéis. Hablé sobre ello, ¿no? Vamos a empezar. Vamos a leer la palabra del Señor en 2 Corintios 12, del 1 al 5. Por eso, Señor, oramos que yo te pido que pongas palabra en mi boca y oídos para oír y que podamos captar lo que tú nos quieras decir esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bueno, 2 Corintios 12, 1 al 5 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, es Pablo escribiendo a los Corintios, ¿verdad? Pero vendrán las visiones y las revelaciones del Señor. O sea, ahora os voy a hablar de algo que no estáis muy acostumbrados, vosotros corintios. Os voy a hablar de algo que yo sí he tenido que ver con ello, ¿no? Esto es lo que les viene a decir. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, entonces, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe todo, amén. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. El tercer cielo es el cielo de Dios, ¿vale? Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado. Interesante el verbo. Arrebatado, él fue arrebatado. ¿Habrá un arrebatamiento de la iglesia? Sí, él también experimentó el arrebatamiento. No sabemos si en cuerpo o si en el cuerpo, pero fue arrebatado porque lo dice, y es el mismo verbo en griego. Harpazo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Por qué hace una diferencia entre ese hombre si es Pablo mismo? Porque Pablo, hay un Pablo que fue exaltado, que fue momentáneamente exaltado. ¿Quién participó también de una exaltación así? Aquellos discípulos de Cristo, aquellos pocos discípulos de Cristo en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Experimentaron el reino, ¿verdad? Ahí experimentaron el reino por un poquito de tiempo, vieron la transfiguración del Señor, ahí apareció Elías, apareció Moisés, ¿vale? O sea, tuvieron experiencias que la inmensa mayoría de nosotros no hemos tenido, ¿vale? Que lo digo nosotros, quiero decir los cristianos a lo largo de los años, ¿no? Entonces aquí Pablo está hablando en primer lugar de ese hombre que fue él mismo, ya lo veremos un comentario al respecto,
que lógicamente ese hombre se gloría, es decir, ese hombre se complace consigo mismo de haber tenido la experiencia que tuvo. Y luego está él mismo que dice, pero de mí mismo, es decir, del Pablo ya terrenal, del que está en la tierra, del que tuvo la experiencia 14 años atrás, pero luego ya no, luego ya ha vivido los días normales aquí en la tierra como todo Kiski, ya sabemos lo que es, pues no se gloria, sino en sus debilidades. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por fe. El primero no necesitó de fe, porque Dios le llevó al cielo y experimentó lo que experimentó. El segundo, que es la misma persona, pero en diferentes circunstancias, pues ya no podía decir que estoy en el cielo, está en la tierra, y débil. Y por eso dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Eso es lo que quiere decir esta frase y es importante. Seguimos. Ahora leemos Filipenses 1, 21 al 26, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Vale? El morir es ganancia. Y para mí, te digo, humanamente el morir es, yo no quiero morir. A lo mejor lo que no quiero es sufrir. A lo mejor lo que no quiero es padecer. A lo mejor lo que no quiero es acabar en un hospital y agonizar. Es muy humano. ¿Por qué Pablo dice el morir es ganancia? Porque lo sabía. Y eso lo quiero enfatizar llegado el momento. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Es decir, me tira por aquí, pero también me tira por allá. No sé qué hacer, eso es lo que quiere decir. Teniendo deseo de partir, mira, lo he subrayado. Teniendo, ¿qué dice? Deseo. Está hablando de sentimiento. Y luego veremos lo que en griego, epitumía es la palabra, pero veremos lo que significa exactamente tener deseo de partir. ¿Tú tienes deseo de partir? ¿Deseo? Como dice la canción aquella, o es una película, o sea, el cielo puede esperar, ¿no? Señor, sí, pero hombre, otra vez miedo a lo desconocido. Miedo a abandonar esto que cada vez es más piltrafilla, que la verdad. Y gracias a Dios que tenemos un tabernáculo, ¿no? Pero es que arriba nos espera, cuando sea el momento, un tabernáculo insuperable. Pero claro, con que no lo hemos visto. ¿Tú lo has visto? Esa es la realidad. Está ahí hablando de la realidad. Pero él tenía deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué lo diría? Porque lo sabía. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Él sabía que eso iba a pasar, como pasó, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo por mi presencia otra vez entre vosotros, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo. Él está hablando de todo lo que podía hacer e iba a hacer para Cristo, por medio de ellos o para beneficio de ellos, en este caso de los filipenses. Bien, hemos leído dos pasajes que van muy de la mano, ¿vale? Estos guardan una innegable relación y un mensaje que me gustaría transmitir, que ya estoy empezando a transmitir, por cierto. El apóstol les habla a aquellos corintios acerca de visiones y revelaciones que tuvo. Visiones y revelaciones. Y lo que estaba diciendo antes, lo sigo diciendo ahora. Visiones. Vale. Fulanito dice que tuvo una visión. Una revelación. Yo puedo decir ahora que revelación no va a haber, porque la revelación ya ha sido dada. Y se llama Biblia. Y no puede haber revelaciones extrabíblicas, porque entonces competiría contra la Biblia, y eso no puede ser. Que hay mucho más que lo que la Biblia dice o está escrito en la Biblia. Por supuesto que sí, pero eso es cosa de Dios. Esto es lo que Dios nos ha dado. Esto es lo que Dios nos ha dado. Y no nada más que eso. Así que revelaciones las tuvo Pablo. Sí, ¿por qué? Porque el canon aún no estaba cerrado.
El canon se cerró en el año aproximadamente 90 después de Cristo con Juan, en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Pero en el tiempo de Pablo aún sí había revelación. Por eso los apóstoles de Cristo ministraban. Los apóstoles de Cristo recibían revelación. Pero cuando murió el último apóstol de Cristo se acabó la revelación porque se acabó el ministerio, ese ministerio en concreto. ¿Vale? Bien, pero nos habla de visiones. ¿Ha habido visiones de Dios a lo largo de los años de existencia de la Iglesia? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Puede ser que alguien haya tenido visiones. Yo, lo que no me diga la Biblia, no tengo por qué creerlo. Este es el principio. Ahora, si tú me dices, Miguel, es que yo he tenido una visión. Cuando digo una visión estoy hablando de una visión, no de un sentimiento o de una cosa que no vaya usted a saber. No, estoy hablando de algo como lo de Pablo, ¿vale? Si alguien me dice, no, es que yo he tenido una visión como la de Pablo, muy bien, pues para ti, yo no tengo por qué creerlo. ¿Me entiendes? Esto es muy importante, ¿eh? Para no ser engañado. Yo no tengo por qué creer nada que compita con la Biblia. Ahora, ¿tengo que creer o debo creer lo que Pablo dice? Sí, porque es Pablo. Porque es Pablo como si fuera Pepe. Pero es Pablo. Porque Dios escogió a Pablo para el propósito este. ¿Me explico? Entre otras cosas, traer ciertas visiones, ciertas revelaciones que él tuvo en el cielo. Y como hemos visto, que el hombre, pues no le es dado al hombre decirlo. O sea, tantas cosas él se quedó para sí. ¿Y por qué las recibió él? Porque las necesitaba para su ministerio. Porque si no, no hubiera aguantado lo que aguantó. O sea, Dios capacita a cada uno según es necesario para su ministerio, según sea su ministerio, claro. Pero en todo caso, lo que yo sí debo creer es lo que la palabra de Dios me dice y todo lo que, en este caso, Pablo dice que pasó, eso sí lo puedo. Puedo y debo creer. Puedo porque la Biblia me dice, o sea, porque Dios me dice que esa es su palabra, por lo tanto lo creo. Y eso debo. Y puedo y debo, las dos cosas, cada uno con el sentido que tiene, ya me entendéis, ¿no? Eso desde luego que le impactó, cómo no. 6 de las visiones de Pablo están registradas en Hechos, en el libro de Hechos, ahí las podemos ver cuando habla de visiones, ahí están en el libro de Hechos. Y sus cartas hablan de revelaciones que había recibido, pues en Gálatas lo dice, y en Efesios, como hemos leído también. Bueno, aquí como comentario añadido a lo que ya dije antes, habla de sí mismo como de una tercera persona, pero fue él la persona, ya hablamos de eso. Dice MacArthur, voy a leer que dice MacArthur, dice, aunque Pablo tenía muchas reservas para gloriarse y por eso se refiere a sí mismo en la tercera persona, el contexto muestra que hablaba de su propia experiencia. Contar lo que había sucedido a otro hombre no contribuiría en lo más mínimo a verificar sus credenciales apostólicas, porque él está defendiendo su apostolado, acordaos de eso. Con los corintios, tiene que defender su apostolado. Además, el aguijón en la carne, que luego es lo que sigue diciendo más en esa epístola, lo afligió a él y no a otra persona. Es así, ¿vale? Yo también lo creo. Yo creo que Pablo está hablando de sí mismo. Yo conozco a un hombre que está hablando de sí mismo, porque luego hace la diferenciación entre el Pablo que fue glorificado, que fue llevado a la gloria, y el Pablo que es el terrenal, que sufre, el que, ¿vale? Entonces el que sufre conoce al que tuvo la experiencia, que ya no está en esa experiencia porque pasó el resto de sus días en la tierra sufriendo como sufrió hasta que el Señor se dio, pero con el deseo de irse, que esta es la cuestión. Esto es lo que a mí me chocó cuando yo vi eso en Filipenses, que lo había leído tantas veces, lo he leído, ¿no? Pero cuando, ¿no? En ese momento lo vi y dije, madre mía, tengo el deseo. Esto no es literatura, esto no es una metáfora, lo que está diciendo es real. Así que Pablo fue llevado al cielo, aunque no sabía precisar si fue en el cuerpo, su alma o espíritu, pero esa experiencia fue absolutamente real. Da igual si fue en cuerpo o si fue en alma o en espíritu, si fue él. Porque tú y yo somos el cuerpo. No. ¿Por qué? Porque este cuerpo va a morir.
¿Pero tú y yo morimos? No. De hecho, la muerte no es real, no existe. Muere el cuerpo, pero lo que somos nosotros no morimos. Pero ningún ser humano. Los que están sin Cristo se van al infierno, pero se van. ¿Van en cuerpo? No, el cuerpo queda en la tumba o es quemado. Pero su alma, su espíritu, que es una cosa que va muy junta, se va al infierno y son conscientes. Y el que tiene a Cristo, a la presencia de Cristo. Todo lo contrario, al infierno, es el cielo, es la gloria. Y así, para siempre esperando la resurrección. Unos esperando la resurrección, sí, resurrección para condenación. Y los otros, resurrección para vida eterna. Amén. Así que no dejamos de existir. Por tanto, la muerte no existe. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Entonces da igual si fue en cuerpo o fue solamente su alma y espíritu. Él fue y la experiencia fue absolutamente real y digna de ser creída. Yo no tengo por qué, insisto en esto, yo no tengo por qué creer las experiencias de otros. Pero la experiencia de Pablo sí. ¿Por qué fue Pablo? No. No porque fue Pablo, sino porque fue de Dios. ¿Vale? Por tanto, Pablo sabía muy bien de qué hablaba, porque Dios en su misericordia le permitió ver y oír cosas que a nosotros no. Ay, pero la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Sí, pues eso explícale a estos que ponen en duda la soberanía de Dios, cuando la soberanía de Dios es clara, unos salva y otros condena. Pero no hace acepción de personas. Porque la acepción de personas sería conforme a justicia, no conforme a misericordia. ¿Entendéis eso? Muy importante. O sea, si Dios nos ha salvado no es porque es justo, o es justo que nos salve, es porque es misericordioso. Pablo, por la experiencia que tuvo, tenía la exclusiva certeza de que morir e ir a la presencia del Señor era muchísimo mejor. Muchísimo mejor que permanecer en el cuerpo. Y a nosotros nos gustaría vivir 200, 300 años, 400 años. Sé honesto. Sé honesto. Como mucho decimos, no, yo no quiero llegar a los 90 y estar ahí así. Yo no quiero eso. Vale, yo creo que yo tampoco, la verdad. Yo no. No me gustaría, vamos, quiero decir que no me gustaría. Estábamos hablando de gustos, no estamos hablando porque yo no me voy a quitar la vida. La eutanasia, por favor. No, un cristiano no hace eso, ¿vale? Pero no me gustaría. ¿Qué nos gustaría? De hecho, no lo sé, es muy raro, porque por un lado no me gustaría eso, pero por otro lado tampoco me quiero morir. Entonces, ¿qué hago? ¿Sabes? Bueno, no tienes que hacer nada, tranquilo, o sea, Dios sabe lo que va a ser, ¿no? No sé si me explico, es una cosa. Pero hay que pensar en eso también, hermanos. Sobre todo los que tenemos ya cierta edad. ¿Eh? Pasa que con que el alma y el espíritu no envejecen, nos pensamos que somos jóvenes. Pero no somos jóvenes, físicamente hablando, no somos jóvenes. Unos son más jóvenes que otros. Y aquí tenemos aquí al amigo, el hermanito, que es muy joven. Gloria a Dios. Pero yo no. Pero por dentro uno se siente joven, ya te lo digo. Uno se siente joven, por eso hace bromas y hace tonterías, porque se siente joven. ¿Sabes? Es un engaño. Es muy triste. Ya la vida te va enseñando a través de experiencias, ¿no?, propias y ajenas que eso no es exactamente así como es, como tú te estás sintiendo, ¿no? Sobre todo cuando pasas delante de un espejo. Podéis escuchar la canción que he hecho, se llama El espejo, que eso lo relata muy bien. La letra no es mía, pero la canción es total. Pero claro, aquí lo que dice Pablo es que es muchísimo mejor que permanecer en el cuerpo. ¿Por qué lo diría?
porque lo sabía. Lo he dicho antes, ¿verdad? Lo voy a decir varias veces. Lo sabía, tenía la certeza experimental. Incluso expresó su deseo, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. No solo tenía la fe, porque la fe la tenemos todos los cristianos. Nosotros sabemos dónde vamos. Tenemos la certeza, la convicción. Eso es fe. Pero él tenía no solamente eso, sino la experiencia. Por eso tenía el deseo de partir. Si no hubiera tenido la experiencia, os lo digo, no hubiera tenido ese deseo de partir. Porque entonces estaríamos hablando de un Pablo Superman. Y que yo sepa, no existe ningún Superman aquí en la tierra. Dilema de Pablo. Solo una cosa le hacía dudar: el beneficio de la obra. El beneficio no de cara a sí mismo, sino de cara a los convertidos y a los que se iban a convertir. Bueno, eso sí se entiende. O sea que Pablo sabía que al morir iba a la gloria, pero prefería quedarse en su cuerpo, un cuerpo ya muy batallado, por cierto, bajo unas condiciones de vida extremadamente difíciles. La gracia del Señor la tenía para tal propósito. Pero muchos siempre han pensado, y yo también he pensado, bueno, en realidad Pablo tenía el deseo de partir porque es que estaba hasta las narices de estar aquí en la tierra. Porque lo pasaba tan mal, tanta dificultad, tantas cosas, tantas enfermedades, tantos ataques, que decía, Señor, llévame. No. Su deseo no era porque había sido... la vida le había castigado físicamente. No era eso. Tú hablas con cualquiera que esté en sus cabales, ¿vale? No gente loca, pero que esté en sus cabales, que haya sufrido, ¿vale? Sea mayor y haya sufrido, pero que esté vivo, y nadie te va a decir, si está en sus cabales, deseo morir, deseo morir. No, ¿por qué? Porque tenemos una cuestión instintiva que nos dice, no, yo quiero estar vivo. Y eso es normal. ¿Pero por qué Pablo tenía ese deseo? Porque había tenido la experiencia ahí arriba, esa visión, esa experiencia celestial. Había visto al Señor, había visto la gloria, lo había visto todo. Dice, ¿qué hago aquí? Yo quiero estar allí. Eso también es normal. Pero normal para él, que lo experimentó. Luego veremos qué tenemos que hacer al respecto, pero vamos por partes. Nosotros y Pablo. En cuanto a nosotros, en lo natural, no tener esa experiencia que él sí tuvo, instintivamente buscamos el bien en esta vida. Seguramente Dios no nos demanda la entrega y sacrificio que sí le demandó a él. Ah, amigo. Es que Dios da a cada uno según necesita, no según merece. No es cuestión de merecimiento, es cuestión de equipaje, es cuestión de tenerlo. Cuando uno va a la guerra, ¿vale? Un soldado va a la guerra, tiene que ir armado, tiene que ir con una serie de cosas, ¿no? Tiene que ir, pues vamos a hablar de un soldado de siempre, de toda la vida, en este último siglo, pues con su fusil o su arma larga, en fin, con su munición, con su casco, con todas las cosas. O sea, no vas a enviar a un soldado y le vas a decir, búscate la vida. Sus botas, que es lo más importante. Lo primero que cuando te levantas tienes que ponerte las botas. ¿Por qué? Porque si no, no puedes andar. Y te matan, ¿vale? Entonces, un soldado tiene que ir con su habituallamiento necesario para hacer su obra. Eso lo entendemos, ¿no? Pues eso es exactamente. Dios hace eso con todos nosotros, pero conforme a lo que Él nos manda, nos envía. ¿Qué es lo que necesitaba Pablo para hacer todo lo que hizo? Lo que experimentó. Y él lo experimentó. Nosotros, hasta ahora no. Pero es que Dios no nos pide a nosotros lo que le pidió a Él. O no le demandó a Él lo que nos demanda a nosotros. No es lo mismo. Mira. Hechos 9, 15 y 16. El Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. Hablaba de Pablo, claro.
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, a todos. Esto es mucho trabajo, ¿eh? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios le dio las botas, ¿me entiendes? No le envió al campo de batalla descalzo. ¿Me estás entendiendo? Así que esto es muy importante para tenerlo en perspectiva. Hay que tener una perspectiva. El llamamiento es diferente. La medida de fe es diferente. La experiencia es diferente para unos y para otros. Porque todo depende de a lo que Dios llame a uno, o a otro, o a otro, o a otro, y a lo largo de los tiempos. ¿Amén? Dios le dio a Pablo lo que necesitaba para cumplir su ministerio, lo cual incluía las experiencias sobrenaturales que tuvo. Pero el punto aquí es el de incidir en la aseveración del apóstol, que tenía el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Su deseo, el de morir, no era tanto fruto directo de su fe, sino de su experiencia personal, que ya lo dije antes porque me adelanté. Él estuvo ahí arriba, vio lo que vio, oyó lo que oyó, experimentó lo que experimentó. Eso es muy personal suyo. Él no lo describe con detalle, no lo hace, pero sí lo tuvo. Claro, aquí podríamos decirle, claro, lo tuvo él, pero yo ¿por qué tengo que creer? Si lo tuvo él. La pregunta es esta, ¿podemos creerle a Pablo? Porque claro, él tuvo la experiencia, yo no la he tenido. Pero hay muchas más experiencias en la Biblia que tampoco nosotros hemos experimentado. Y son cosas sobrenaturales, ¿verdad? Pues me estoy acordando ahora, cuando los discípulos estaban con el Señor en la barca y el mar de Galilea estaba en olas, que no veas. ¿Verdad? O cuando Pedro caminó sobre las aguas. ¿Tú has visto caminar a alguien sobre las aguas? Son en las películas. Y es trampa. Entonces hay tantas cosas, bueno, y los milagros de multiplicación de panes y peces, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que no hemos visto. Y la pregunta es, ¿estamos llamados a creerlas? ¿Quién ha dicho no? La respuesta es sí. La respuesta es sí, no, sí. ¿Por qué? Porque esto demuestra si tenemos fe o no tenemos fe. Si no tenemos fe, en nuestro fuero interno vamos a decir no. Como la gente que no cree. Pero si tenemos fe, no sé quién fue que dijo eso, pero si tenemos fe diremos sí. ¿Por qué? Porque la fe nos da convicción, que es la misma fe, convicción de que esto es real, de que fue real. Y no tiene explicación humana, sino divina. ¿Vale? Pues con lo de Pablo exactamente lo mismo. La pregunta, ¿podemos creerle a Pablo? Respuesta. Ah, sí, han dicho sí. Buena respuesta. Y podríamos decir, pero es que yo nunca he estado ahí, yo no fui con Pablo. Si tú ni siquiera viste a Pablo. ¿Tú has visto a Pablo? ¿Tú has visto al Señor? ¿Tú has visto a Pilatos? ¿Tú has visto a Caifás? ¿A Anás? ¿Tú has visto a Adán? ¿Tú has visto a Eva? Tú no has visto a nadie, pero lo crees. ¿Y por qué lo crees? Hombre, porque soy un ser humano. No. Que sí lo eres, sí. No es suficiente. Porque Dios te ha dado la fe y sabes que es verdad. Y no tienes explicación, no sabes cómo explicarlo. Dirías, ¿cómo explico yo que yo soy salvo? A ver, ¿cómo lo explico yo? El otro día yo estaba hablando con uno, el vecino, y le estaba testificando, ¿no? Ahora ya ha escuchado el Evangelio, ya no tiene excusa este hombre, el de la esquina. Y que Dios le bendiga, claro, pues si me ve. Y me decía, pero tú, ¿cómo estás tú tan seguro? Digo, yo no lo sé, porque estoy tan seguro. Pues te digo que es así. Ya, pero ¿qué? Pero es que, claro, es que, mira, es que. Digo, mira, yo no te puedo demostrar nada. Es Dios que te lo puede demostrar si quiere. Pero yo no. Yo soy receptor de lo que es de Dios. Soy receptor, en el sentido que yo he recibido la fe. Él me la ha dado, yo no me la he producido. Yo no me estoy inventando ningún rollo. Yo no tengo ningún tipo de interés humano en esto. Mi interés solamente es divino, nada más. O sea,
No puedes tú explicar por qué eres salvo. O sea, sabes que es por medio de la fe y tal, pero no puedes explicarlo. No hay manera humana de explicar la seguridad que se tiene acerca de morir. Y sin embargo, aún y así, no nos gusta morir. Pero Pablo sí. Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Por qué Pablo deseaba morir? Y ya hemos dicho, hemos descartado que no es porque él sufría mucho, porque hay mucha gente que sufre y no desea morir. Realmente no desea morir. A lo mejor te lo dirán así, ¡ay! Me quiero morir. Palabritas vanas, no es verdad. ¿Qué tenía Pablo que yo no tengo? ¿Fe? Yo tengo fe. Porque todo aquel que es salvo tiene fe. Porque por eso es salvo. ¿Qué tenía Pablo? La experiencia. La experiencia. Ahora, pregunta, ¿su experiencia la tengo que creer? Si me dices sí, dímelo convencido. Dímelo de verdad, no me lo digas por decir. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. No porque Pablo lo dice, sino porque Dios lo dice. Pero claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Ya es el punto, ahí está el punto. No es lo mismo. Y es verdad que no es lo mismo. No es lo mismo tener una experiencia que te digan que es una experiencia y tú debas creerlo y lo crees porque si es verdad, es palabra de Dios, por tanto lo crees, muy bien, pero no es lo mismo. Yo, sí, mi oración es, Señor, si tú quieres, yo quiero tener una experiencia también verdadera. Claro, porque no, eso es lícito pedirlo. Pero ¿sabes lo que pienso? Que eso sería un problema de cara a nuestra vivencia. Pablo necesitó esas experiencias por todo lo que iba a sufrir, como hemos visto. Pero si no va a ser este nuestro caso, vamos a decir, ¿tú crees que nos ayudaría a tener experiencias así? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque ya no estaríamos viviendo por fe, estaríamos viviendo por vista. Entonces todo lo que fuéramos haciendo, nuestro comportamiento, nuestro carácter, nunca sabríamos si realmente estamos mejorando porque es la obra del Espíritu Santo y un sincero arrepentimiento nuestro, o si es por conveniencia. ¿Me entiendes? Y yo creo que lo que estoy diciendo tiene mucho sentido. ¿Por qué por conveniencia? Hombre, porque ya has estado ahí, lo has visto, quieres esto, quieres el máximo galardón, por lo tanto, aquí ahora que has vuelto, te tienes que comportar de una manera digna de aquello. Si te tienes que comportar de una manera digna de aquello, estás en la carne, estás en tu esfuerzo, estás siendo religioso. No es real, no es auténtico, no es la transformación del Espíritu Santo en tu vida, es tu propia autotransformación. Porque ya has estado ahí y sabes que tienes que dar la talla. Ahora solo lo sabes por fe, no has estado ahí. Todo lo que te mueve es a hacerlo, si realmente amas al Señor, de una manera genuina. De manera genuina, negarte a ti mismo de una manera genuina. Y que sea el Espíritu Santo el que vaya obrando y convenciendo y obrando. Eso es lo que Dios quiere. Por eso la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. ¿Qué es andar por vista? Cuando tú ya has visto la gloria, ¿qué fe necesitas? ¿Cuándo se va a acabar la fe? Como dice en 1 Corintios capítulo 13. Cuando ya no haya nada que creer, porque ya sea todo evidente. El amor va a prevalecer, pero la fe o la esperanza, ¿a qué esperar si ya lo tienes delante? ¿Estás entendiendo lo que quiero decir?
Dios es sabio, hermanos. Dios le dio a Pablo lo que necesitaba porque lo necesitaba de verdad. Aparte que sabemos de dónde venía Pablo. Creo que lo he dicho todo, pero pues si queda alguna cosa para ver, esto ya lo hemos visto. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su misma vida estaba totalmente dedicada, porque aquí escribo, vamos a verlo un momentito. ¿Pensamos que el desprecio que Pablo tenía a esta vida era solo debido al resultado de aquella experiencia celestial? La realidad es que no. Su misma vida estaba totalmente dedicada a su Señor, de manera que no vivía para Él. ¿Aquello le ayudó? Sí, le ayudó. ¿Fue el resultado de su vida? No. Fue una ayuda. Pero ¿qué es realmente lo que le pasó a Pablo para que su vida estuviera dedicada a Dios y ya no viviera para Él? Tal y como está escrito, ¿no? Él lo dijo, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Le ayudó su experiencia sobrenatural? Indudablemente. ¿Fue lo que le transformó? No. No. ¿Qué es lo que le transformó? Lo mismo que nos transforma a ti y a mí. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Por tanto, no necesitamos realmente, hablo en términos generales, experiencias sobrenaturales. Que si bien ni son de Dios, gloria a Dios, yo soy el primero que las quiero, si son genuinas. Claro, si no, no. Pero las necesitamos de manera, digamos, como que necesitamos beber o comer. No. ¿Por qué? Porque lo que nos mantiene vivos espiritualmente es el Espíritu de Dios en nosotros. Y eso se recibió por la fe. Amén. Por tanto, no se trata de pretender hacer lo que él hizo. Hay cristianos que pretenden ser Pablos, ¿no? Pretenden, no, Pablo hizo esto, yo también. No, no es eso. Es lo que Dios te pida hacer o te dirija a hacer. Dios le dirigió a hacer a este hombre lo que le dirigió a hacer y a ti y a mí lo que sea. No es lo mismo. ¿Vale? Entonces no se trata de pretender hacer lo que él hizo, sino de vivir nuestras vidas en total dedicación a Dios, sea cual sea el llamamiento, que obviamente no es el de Pablo. Y para vivir una vida totalmente dedicada a Dios, insisto en eso, el proceder es por fe, no por vista. Por tanto, la pregunta sería, ¿tenemos lo necesario para vivir una vida que agrada a Dios? Sí. ¿Nos ayuda la experiencia de Pablo? También, también. Aunque no sabemos, no estuvimos ahí. Pero yo creo que fue real porque es palabra de Dios. ¿Mm? Ya para ir acabando, ¿no? Profundidad del deseo de partir de Pablo. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando el vivir en el cuerpo es para obedecer a Cristo, el morir siempre será ganancia a pesar de nuestros naturales temores a lo desconocido. Los temores los vamos a tener siempre. Mientras estemos en este cuerpo tendremos temores mayores o menores, dificultades. Es normal, es normal. ¿Podemos luchar contra ello? Claro que sí. Y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano. Y orar al Señor que nos libre de... Pero somos lo que somos porque vivimos en cuerpos caídos. Y eso no lo podemos obviar. Y el que diga, no, yo ya he llegado y ya... Entonces la pregunta que tenemos que hacer a esta persona es, ¿has sido ya glorificado? Pues no lo parece. Estás calvo. Yo creo que no hay calvos en el cielo. Por decir una tontería. No hemos llegado. No hemos llegado. Ni Pablo había llegado. Él dice que él seguía trabajando, ¿verdad? En otra parte lo dice, hasta alcanzar el llamamiento supremo, ¿no? Pero la realidad es que para él el morir era un deseo, no porque estuviera desesperado, sino porque sabía dónde iba. Y sabía dónde iba porque estuvo. Ahora, la palabra deseo, que es la que quería hablar, y se me quedó el tintero, pero bueno, está aquí, es una palabra muy fuerte.
La palabra es epitumía, que transmite el concepto de anhelo profundo, de un deseo irresistible. Y lo compara la palabra, lo compara el diccionario Strong con lo voy a leer. El sentido es de un anhelo especialmente por lo que está prohibido: concupiscencia, deseo, lujuria. O sea, es un deseo fuertísimo. Claro, en este caso, un deseo así fuertísimo. En caso, es que epitumía se utiliza para una cosa y para otra. Se puede utilizar para lo que dice Pablo, que es un deseo de estar en el cielo, o también deseo de lo malo. Deseo fuerte de lo malo. No sé si me explico. O sea, la misma palabra puede tener los dos sentidos, ¿no? Pero aquí lo que importa es que la palabra epitumía significa un deseo fuerte. La palabra es fuerte, subráyalo, fuerte. Y ese es el punto. Pablo tenía un deseo fuerte de morir. Y no es por desesperación, porque hay gente que anhela la muerte, hay gente que anhela la muerte en su desesperación, porque no están bien o por lo que sea. Pierden un ser querido y dicen, no, yo quiero estar con este ser querido y deseo morir, deseo morir, deseo morir. Y luego, vete a saber tú lo que pasa. No era el caso de Pablo. Pablo no era egoísta, porque esto que acabo de decir es egoísmo. Pablo no. Por eso él tiene la lucha. Si es mejor partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, dice, o de seguir para ayudarles a los creyentes. Por lo tanto, no le movía ningún deseo egoísta. Aunque así tenía el deseo, la epitumía, deseo profundo, grandísimo, enorme, fuerte, de morir. A mí me da que pensar esto. Esto es un reto impresionante. Porque esto es palabra de Dios, esto no es exageración. Pablo deseaba ardientemente partir. Otra vez insisto en esto, ¿no? Que ya vamos terminando. No es solamente un asunto de fe. Él no es que tenía fe en el sentido de decir, Señor, llévame contigo y tener una experiencia espiritual. Porque nosotros hemos orado esto muchas veces. Yo he orado, Señor, que me gustaría hablar con un ángel. Estoy cansado de hablar con demonios y de echarles fuera. Hombre, son ángeles también, pero son caídos. Yo no quiero hablar con demonios. A mí los demonios no me importan. Me gustaría hablar con un ángel tuyo, Señor, con un ángel tuyo que se apareciera y poder hablar. Pero claro, no te va a aparecer dentro de una persona, eso lo hacen los demonios. No, eso no. Un ángel de presencia. Me gustaría, o tú mismo, Señor, mejor. ¿Ha pasado? No. No se me ha aparecido nadie. Bueno, mi mujer a lo mejor ha entrado en ese momento, ¿no? Pero nada que ver. Ahí es un ángel también, claro, pero es diferente. Él no es que pidió y ocurrió, como si eso procediera de él. Yo voy a pedir y va a pasar. No, es que Dios quiso. Y él fue arrebatado y fue llevado a la presencia de Dios. Lógicamente, eso explica que tuviera deseo ardiente de irse de este cuerpo para estar ahí para siempre. Eso le explica todo. Además, estaba soltero y sin compromiso. O sea que, mayor razón aún. Y sin ganas de casarse ni nada. O sea, tío libre de todo este rollo. De esta historia. No le ataba nada a la tierra. Es lo que quiero decir. No le ataba nada. No tenía nada. Cuando te acuerdes, tráeme el capote. Eso, tiene un capote y lo tenía por ahí. O sea que, en Troas. No era ese el motivo para desear morir. Su deseo era el de estar con el Señor. ¿Por qué? Porque ya había estado. Gloria a Dios. Pero insiste en el punto, si esto nos pasara a nosotros, si en un momento dado Dios nos llevara a todos al cielo, un ratito, tampoco, y luego volviéramos, ¿cómo sería nuestra vida? Alguien diría, hermano, tendría una fe enorme. No, no tendrías una fe enorme, tendrías la experiencia enorme. Fe es otra cosa.
La fe no es ver, es creer. Es el espíritu contrario a aquel discípulo, ¿no? Tomás, si no viere, no creyere. Pues mira, no es lo correcto. Pero entonces nuestras vidas no serían genuinas, que es lo que dije antes, pues es muy importante. Entonces viviríamos, ¿qué haríamos? Yo te digo una cosa, yo te digo lo que seguramente haríamos o no haríamos. No haríamos lo normal, lo cotidiano. Nos iríamos todos a algún sitio en la montaña, ahí, a esperar. No haríamos más. No nos esforzaríamos en nada. Porque si ya hemos estado, si lo que quiero es irme. La inmensa mayoría de nosotros haríamos algo así. ¿Por qué? Porque es muy humano. Es que cuando ya has visto lo que has visto, dices, pues si si es lo que quiero, si ya no quiero nada más aquí. Hombre, no me puedo cortar las venas porque eso es pecado. O no me puedo tomar una pastilla menos dolorosa, una pastilla y tal, porque no, eso no lo puedo hacer. Pero yo lo que quiero es salir de aquí y irme con el Señor. Lo haríamos, lo desearíamos. ¿Por qué? Porque sería normal. Viviríamos entonces una vida dedicada al Señor, una vida verdadera de esfuerzo, de pasar por las dificultades, en la gracia de Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo haríamos, no lo haríamos, porque estaríamos totalmente trastornados. Trastornados es la palabra. Y la pregunta sería, ¿y por qué Pablo no fue trastornado? Porque Dios preparó a Pablo para que pudiera encajar bien esa experiencia. Y eso es una obra de Dios. O sea, y aún y así, él tenía el deseo, la epitomía, el deseo fuertísimo de partir. Pues si lo tenía él, no veas yo, o tú, que decimos, ¿qué hago aquí? ¿Hacer canciones? Que está bien, pero él tenía toda una obra que hacer, ¿eh? Una obra fuerte que hacer. De eso sí me estoy haciendo entender. Yo creo que es mejor no hacer como el rey Ezequías. El rey Ezequías le pidió ardientemente a Dios, oh Señor, Señor, dame unos años más de vida, dame 10 años más de vida, pues estaba enfermo, ¿no? Dame unos años más de vida y el Señor, porque es bueno, se los dio. ¿Cómo acabó Ezequías? Metiendo la pata hasta aquí con los babilonios. Enseñándole a los príncipes de Babilonia las cosas que tenía. Todos son los tesoros que tenemos aquí, los tesoros del templo. Y luego vinieron los babilonios y robaron todo lo que pasó. Cuando lo mejor que le hubiera pasado a Ezequías es que hubiera partido en el momento en que Dios se lo quería llevar. Me estoy haciendo entender. Conclusión, es mucho mejor que Dios haga su voluntad. Porque yo puedo pensar que lo mejor es lo que yo quiero, pienso o deseo, no sé quién. No, no, o tú, no. Lo mejor es lo que Dios quiera. Por eso decimos, hágase tu voluntad y no la nuestra. Aunque a veces parece que no tiene sentido nada, pero es parte de la historia. Ya con eso voy concluyendo. Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Este es un versículo clave que lo tenemos que entender aquí. Palabras del Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida, el que quiera vivir para sí, ¿vale? Vivir para sí, perderá su vida. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, no por otra causa, sino por causa de mí, la hallará. Gloria a Dios. Esta es la manera de vivir. Que yo no digo que siempre lo hagamos, porque somos como somos, pero esta es la manera de vivir. Que la experiencia de Pablo, la cual no podemos compartir en esencia, pero sí por la fe, ya que es palabra de Dios, nos ayude y anime a proseguir la carrera que aún tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Por qué sufrió la cruz? Por el gozo puesto delante de él, porque sabía que él iba a ser arrebatado a los cielos y sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Si no de qué? El cual por el gozo...
menospreciando el oprobio, y se sentó, aquí lo dice, a la diestra del trono de Dios, Hebreos 12:2. Así que, hermanos, confiemos. Yo creo que esta es la conclusión final. Confiemos. ¿En qué? En Dios. Confiemos en Dios. O sea, no hay otra. No hay otra. Yo sé que como los niños pequeños, que el papá o la mamá le están quitando los mocos, los niños pequeños, los bebés, y empiezan a llorar. Es normal que lloren. Pero no entienden que quitarle los mocos es para que puedan respirar. ¿Me entiendes? Te lo digo porque estoy pensando en la experiencia que hemos tenido hace poco con mi nieto, ¿no? Y después le quitan los mocos y el niño... El niño, en ese momento, si pudiera expresarse, diría, ¿pero qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? Me estoy ahogando. Tengo mocos, no sé si son mocos, pero me estás poniendo un palillo por ahí, un trapo, lo que sea, y me estás ahogando, me quieres mal, me quieres mal. Y sabemos que no, ¿verdad? Dios es quien hace la obra y nosotros somos como los niños pequeños. Tantas veces. Confiemos. Un niño confía, porque no le toca otra.